entre la letra y el espíritu, entre la letra y la palabra. Amén. Bueno, vamos a hablar de la semilla de fe, así es como yo la llamo, semilla de fe. Está en Mateo capítulo 13, el versículo 19, oye, cuando alguno oye. Es decir, hermano, usted quiere ver la gloria del Señor, usted aprenda a oír la palabra, a oír. Es decir, para personas que quieran crecer espiritualmente, les voy a regalar esta semilla de fe. Si usted quiere crecer realmente espiritualmente, Amén. usted léase audiblemente a usted mismo la palabra. Amén. O usted grabe la palabra en una grabadora, coja un versículo, por ejemplo, usted lea audiblemente Mateo capítulo 13, versículo 19, grábela o háblesela a usted. Entonces, cuando usted oye la palabra, no dice la escritura cuando usted lee la palabra, sino cuando usted la oye. Amén. Ahora, ¿dónde la va a oír? La va a oír en su corazón. Amén. Es allí donde usted tiene que aprender a que la palabra sea escuchada en su corazón. Amén. Ahora, yo le voy a decir lo que yo hice cuando el Señor hace años atrás me reveló esta verdad. Yo me senté con la Biblia y le dije a mi corazón, corazón, oye la palabra de Dios. Amén. Óyela, óyela. Y eso cambió mi vida, mi hermana. Eso Aleluya. cambió mi vida. Porque yo pensaba anteriormente de que Dios me revelara esto, que eran mis oídos, los oídos humanos, los que deberían de oír la palabra. Y sí es necesario, porque los oídos naturales son con los cuales nosotros oímos el Evangelio de Dios. Por eso, pastor, está escrito, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Ese oído es el oído del corazón. Amén. Es el oído del corazón, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el Padre me enseñó esto. Yo les estoy compartiendo muchas cosas que Dios ha dado por revelación a mi vida. Me decía el Señor, porque cuando tú tenías pleito con una persona, solamente con verla, Sí, en amén. tu corazón oías una palabra de odio para con ella. Amén. Y yo decía, wow, Señor, definitivamente tú te las sabes todas. Gloria Es a Dios, verdad, gloria a Señor. Dios. Es verdad, Padre. Muchas veces uno viendo a una persona en su corazón ya escucha una voz. Entonces por eso dice la Escritura, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Pastor, y un ejemplo, que el hermano venga por una misma acera y vea a otro hermano, y como tiene algo en su corazón contra él, dice, ahí viene el hermanito, y más bien cambio de acera. Es un ejemplo ¿Y dónde lo escuchamos? en la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que conocer y tenemos que entender, querido hermano y oyente, que el pecado habla. Génesis capítulo 3, el versículo 1, 2, 3. Amén. El pecado habla. Y el pecado habla mentira. El pecado habla engaño. Y con el engaño del pecado, con el engaño y la mentira del pecado, el pecado roba lo que fue plantado en nuestro corazón. Ahora, ¿por qué el pecado quiere robar lo que Dios ha plantado en su vida? Mi hermano, mi hermana, porque el pecado, hay una escritura, hay una batalla entre pecado y los hijos de luz. Amén. Ya lo leímos, Apocalipsis capítulo 12, léalo en casa, mi hermano. Dice que hubo una gran batalla entre Satanás y sus ángeles contra Miguel y sus ángeles. Y luego Satanás vino a hacer batalla con la descendencia de los hijos de Dios en la tierra. Amén. Pastor, por eso es necesario que entendamos que es importante ir circuncidando nuestro corazón, porque a medida que lo vamos circuncidando, conforme a la palabra que está escrita en Romanos 15:8, que dice que Jesús es el siervo de la circuncisión en nuestro corazón, conforme a Gálatas 4:6, podemos ir haciendo crecer a Jesucristo en nuestro corazón y irá saliendo la amargura, el pleito, la contienda, y así nuestro corazón se hará entendible para poder oír la palabra de Dios. Sí, mi hermano, ahora dijiste una palabra bien especial, un corazón enseñable o entendible. Amén. El cristiano todavía no tiene un corazón enseñable. Mire, uno le dice al cristiano, y los profetas de Dios le dicen a veces al cristiano, mire, tenga cuidado, no haga esto porque esto le puede venir de parte del enemigo. Y aún oyendo la palabra de Dios, y aún oyendo al profeta de Dios, desobedecen. Y la escritura es que está escrito, y este pueblo será desarraigado del pueblo. Amén. ¿Sí? El que no escuche, el que no escuche, el que no escuche a aquel profeta, está en
Hechos capítulo 3, el versículo 23 está escrito, vamos a leerlo. Entonces, mi querido hermano y amigo, y así pasó con Israel, acuérdese, así sucedieron con los judíos, así sucedieron con los sacerdotes del antiguo pacto, Amén. así le pasó a David, así le pasó a Salomón, ¿de acuerdo? Amén. No obedecieron a los profetas. Acuérdese lo que le pasó a Saúl cuando fue a la guerra, fue a consultar al profeta y el profeta le dijo no. ¿Y qué fue lo que fue a decir Saúl? Sí, Dios está con nosotros. Y el profeta había dicho, no está con nosotros. Amén. Ten cuidado, ten cuidado. Escrito está. Hechos 3, leamos desde el 22, versículos 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de en vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ahora, repite por favor ese versículo, mi hermano. Versículo 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Bueno, pues podemos tomar también del paralelo de Mateo 13, 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Por qué una persona, siendo cristiana, se le habla la palabra del reino y por qué no la quiere entender? ¿O será que no la quiere entender o no la puede entender o algo no le permite entenderla? Muy sencillo, y quiero terminar con esto, mis hermanos, y aquí terminamos con esta enseñanza acerca de la circuncisión del corazón. Es sencillamente cuando a un corazón se le habla y el corazón no obedece, es porque el corazón está lleno de su propia carne. Amén. Tristemente es una gran verdad. Y usted podrá gritar, Dios ayúdame, sálvame, provéeme, Señor libértame porque me has abandonado. No se trata de que le oiga o le pida a Dios perdón, sino se trata de que usted circuncide su corazón. Amén. Mis queridos amigos, el tiempo se nos ha terminado. Voy a hacer una oración por cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Amado Padre y Dios, en el nombre de Jesús, estoy desatando tu palabra, plantándola en cada corazón que ha escuchado este mensaje de atmósferas de gloria. Padre, porque tu pueblo tiene que empezar a oír en el Espíritu y a tomar del reino de Dios en el Espíritu la palabra del Espíritu, que es poder para vencer, para destruir, pero también para plantar, para sembrar, para edificar. Mi querido amigo y oyente, si no circuncidas tu corazón, nunca vas a madurar. Si no maduras, nunca vas a ser edificado, y si no eres edificado, nunca vas a poder recibir las llaves del reino de los cielos, porque todo esto está escrito, ya Dios te lo dijo versículo a versículo. Así que levántate en el poder de Dios. Hoy, en el nombre de Jesús, 1 de agosto, te bendigo. Viernes para la gloria del Señor. Prepara tu corazón para el día domingo, para ir a tu iglesia local a recibir del cielo y de la palabra en el Espíritu. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo y decimos que Dios te ama, nosotros te amamos también. Dios te bendiga.